Versículo 23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria, le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Lo siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de otros lados de Jordán. Bueno, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, todos los que alguna vez hemos leído el relato bíblico, sabemos que a partir de ese momento se comenzó a predicar el evangelio y que cantidades de los que escuchaban se unían a la iglesia, pero no a la que ya estaba establecida por el pueblo judío, sino a la que Cristo había formado cuando Él inicia la predicación del evangelio del reino de su Padre. Todo el tiempo que vivieron los discípulos al lado de su Maestro, antes que Él partiera a su morada en el cielo, después de resucitar, fue una preparación para la obra que ellos deberían de continuar, esparciendo el mismo mensaje de su Maestro, y de esa forma hacer que la iglesia de Cristo fuera creciendo en la ancha faz de la tierra, en obediencia a la orden que Él mismo Jesús les diera antes de partir. Leámoslo de la palabra de Dios. Lucas 24:46. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí yo enviaré al prometido de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Marcos 16:15. Jesús les dijo: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. A continuación voy a citar la orden del Señor Jesús a sus discípulos, que se encuentra registrada en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Pero quiero citar dos versiones, pues la mayoría sabemos hoy día que esta orden fue alterada para poder introducir la falsa y satánica doctrina de la Trinidad en el siglo IV, y ese cambio se encuentra registrado en la mayoría de las Biblias que hoy día circulan, y es por eso que la mayoría de los cristianos aceptan esta doctrina como verdadera. Miremoslo. Versión Dios habla hoy, versión católica. Mateo 28:18. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La versión que vamos a citar a continuación es traducida de la versión original en el idioma hebreo, ya que fue en el idioma hebreo que Mateo escribió su evangelio, y notemos la diferencia. Versión israelita nazarena, versión 2011. Mateo 28:18. Yeshua se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan, versículo 19, vayan y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Como se dieron cuenta, el cambio que se hizo fue grande, pero le damos gloria a Dios por mostrarnos la verdad. Pero sigamos adelante con una última cita
de la orden que Jesús les dio a sus discípulos antes de partir. Hechos 1:6. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En las citas anteriores, vemos cómo el mismo Señor Jesús les da la orden a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, comenzando por su pueblo, refiriéndose al pueblo judío, que se encontraba en Jerusalén y sus alrededores, y luego llegaría el tiempo cuando deberían predicar a los gentiles, debido al rechazamiento a Jesús por el pueblo judío, como el Mesías prometido, y también en cumplimiento de una profecía dada por él mismo, Jesucristo, que la encontramos registrada en Mateo 24:14. Leámosla. Mateo 24:14. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo o en qué momento se le da el nombre de cristianos a la iglesia que formó Cristo? Vayamos al libro de Hechos. Hechos 11:26. Para que sea la Biblia, y solo la Biblia, la que nos muestre la verdad. Hechos 11:26. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Cristo. Y de esa forma vemos cómo la iglesia se fue expandiendo por toda la tierra hasta alcanzar nuestros días. Si vamos al libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que esa iglesia es representada por 7 candelabros, lo cual representa la iglesia y las 7 iglesias, a las 7 etapas en que fue dividida la iglesia en toda la historia hasta llegar a nuestro tiempo, a la iglesia de la Odisea, la cual es la que hoy día representa a todos los profesos cristianos. Miremoslo. Apocalipsis 1:20. La aplicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Bueno, continuando adelante con el mensaje, sabemos que Dios dio el privilegio de recibir primero el Evangelio al pueblo judío, pero por su desobediencia a Dios, luego el Evangelio fue dado a los gentiles después del apedreamiento de Esteban. Más adelante hablaremos un poco más acerca de esto, pero es importante, antes de continuar, que la misma Biblia nos declare quiénes eran los gentiles. Vayamos a ella, busquemos en el libro de Romanos. Romanos 3:29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de las naciones. En otras versiones dice de los gentiles. Romanos 2:14. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley
cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener la ley para sí mismos, son ley. Al leer estos versículos nos damos cuenta que los gentiles son todos aquellos que hacen parte de las demás naciones y que por consiguiente no pertenecen al pueblo judío, o también llamado el pueblo de Israel. Pero también podemos notar que la palabra de Dios indica que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Teniendo en cuenta esto, y al estudiar la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que la mayoría de cristianos que la conformaban eran gentiles y que los judíos eran una mínima cantidad. La pregunta que surge es: ¿quién debería llevar la luz o predicar el evangelio a los gentiles? Pues bien, dejemos que sea la Biblia la que nos conteste este interrogante. Leamos lo que en el Espíritu de Cristo inspiró en el libro del profeta Isaías. Gálatas 3:8. Pero por cuanto Dios sabía desde antes que los gentiles iban a ser justificados mediante la fe, anunció a Abraham las buenas nuevas de antemano, como dicen en las Sagradas Escrituras: en ti serán bendecidos todas las naciones. Jesús, hablando a los discípulos, les dijo, Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad edificada sobre un monte no puede ocultarse. Vemos que por medio de la descendencia de Abraham sería bendecida toda la humanidad con el Evangelio. Y en este punto sabemos que la descendencia de Abraham es la nación judía literalmente. De aquí que Jesús dijera a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo, ya que ellos eran descendientes de Abraham. Pero ¿a partir de cuándo y cuál fue el instrumento que Dios escogió para que comenzara la predicación del Evangelio a los gentiles? Veamos qué dice Dios en su palabra. Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando en valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los gentiles. Porque así nos mandó el Señor diciendo: te he puesto por luz de las naciones para que llevéis mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que están destinados a tener vida eterna.